nos dedicaremos al informe técnico. Uno de los puntos que se va justamente a recomendar y que se tendría que recomendar es que el gobierno nacional impulse de manera urgente una política pública en seguridad y en erradicar la violencia de género que al momento no existe y que es justamente lo que nos preocupa. Ahora, el secretario de Seguridad ha manifestado que no estaba bajo su competencia y esto es lamentable, que una de las principales autoridades, como el secretario de Seguridad, desconozca incluso sus competencias e indique que no, este proceso pues no estaba bajo su secretaría. Y digo esto lamentable porque incluso los expertos en derechos humanos han manifestado que al momento este caso no se podría llamar también como un crimen de Estado, no se configuraría. Sin embargo, eso no quiere decir que no exista una responsabilidad estatal. Y tome en cuenta también, Javier, que el hecho de que al momento no se configure un crimen de Estado no quiere decir que no se podría configurar en un crimen de Estado cuando existe negligencia por parte de las autoridades, incluso sin tomar en cuenta estándares internacionales cuando se habla de desaparición forzosa o casos lamentables como los que lamentablemente tuvimos que vivir como ecuatorianos, indignados al conocer el caso de la abogada María Belén Bernal. Y ante la ausencia de algunos funcionarios, ¿podrían ustedes pedir juicio político? Se podría recomendar el inicio de juicio político a algunas autoridades que no actuaron y debieron haberlo hecho, porque la comisión ocasional en su proceso de fiscalización, nosotros realizamos una investigación política, Javier, la investigación penal, eso le corresponde a fiscalías. Nosotros lo que analizamos y en nuestra facultad está la investigación política, saber las autoridades principales, pues si actuaron o no actuaron, qué acciones tuvieron, si existieron las disposiciones dadas de manera correcta. Y eso es justamente lo que más nos preocupa, porque vemos que hubo negligencia, vemos que hubo omisión también en los protocolos establecidos y que se tienen que hacer los correctivos debidos de manera urgente. Es por eso que en la última visita que tuvimos a la Escuela Superior de Policía, se pidió también que en este caso el ministro del Interior nos pueda acompañar, donde justamente podemos evidenciar que hubo una omisión en los protocolos establecidos. Estuvo con nosotros la viceministra del Interior, entendemos que el ministro tuvo que estar en otro lugar por temas de agenda, pero estuvo con nosotros la viceministra del Interior. Hicimos el recorrido también con la directora de la escuela superior y ahí justamente se pudo evidenciar que el gobierno nacional tiene que incluso apoyar a sus propias instituciones, como es en este caso la Policía Nacional. Aquí también es importante mencionar, Javier, no se puede generalizar ni responsabilizar a toda la institución, como es en este caso la Policía Nacional, por los lamentables hechos. Pero lo que sí tiene que hacer y de manera urgente el gobierno nacional es realizar los correctivos necesarios para que casos como estos pues no sigan pasando en el país. En la escuela de policía no había cámaras como para tener visualmente algún detalle más concreto o... Bueno, hicimos el recorrido en algunos bloques establecidos, pelotón masculino, pelotón femenino, estuvimos también en el bloque 3 donde se dieron estos hechos, o como la ciudadanía ya lo conoce, el castillo de Grayskull, estuvimos en el bloque 3. En el bloque 3 lamentablemente, Javier, no existen cámaras, no existen registros, no existe guardia, y digo esto es lamentable porque eso evidenciaría que hay una falta de control a la interna de la escuela superior, como por ejemplo en el pelotón femenino, donde están los cadetes, masculino también, pero donde están los cadetes, ahí sí existe cámaras, existe registro, existe un personal de guardia para el ingreso a cada uno de estos edificios. Pero en el sector, en los bloques donde están los oficiales, como por ejemplo el bloque 3, ahí lamentablemente pues no existe
ningún control, no existen cámaras, registro y evidentemente pues aquí lo que se tiene que justamente hacer es, y de manera urgente, pues incluir estos instrumentos para evitar que haya una falta de control. Es evidente que hubo falta de control en estos bloques donde están los oficiales y cuando preguntamos a las autoridades por qué existe esta falta de control, nos manifestaron que al ser oficiales, es decir, que ya no están en un proceso de formación, pues no es necesario que exista cámaras o registros. Nosotros ahí obviamente pusimos nuestra posición en el que al ser justamente una institución donde tiene que existir protocolos establecidos, como justamente vemos que los omitieron algunos, pues tiene que haber control en absolutamente todas las instalaciones. Y ahí justamente se tendrá que revisar pues incluso hasta el presupuesto. Gracias de mi parte, asambleísta. En el panel continúan con la entrevista. ¿Ah? Gracias, Javier. Gracias, Javier. Asambleísta, la verdad es que escuchándola, mi único análisis, tal vez, o reflexión es decirle, a ver, si bien es cierto, hubieron procedimientos al entrenar dentro de la Escuela de la Policía Nacional a los futuros, digamos, policías. ¿Eso no es una responsabilidad exclusivamente de la Policía Nacional o también tiene que ver, según su criterio, al presidente de la República y a los ministros? Bueno, al no existir una política pública en seguridad, los responsables obviamente son, en este caso, las autoridades del gobierno nacional. Al no impulsar una política pública para erradicar la violencia de género en el país, pues evidentemente la responsabilidad es de las principales autoridades, como en este caso el presidente y sus ministros. Sin embargo, obviamente ya también al revisar justamente el presupuesto, nosotros hemos manifestado que la seguridad está en crisis, así como la salud, entre otros temas prioritarios, pero al estar justamente en crisis, lo que se tiene que hacer es actuar de manera inmediata y eso es lo que lamentablemente vemos, que las autoridades pues no tienen esa predisposición ni siquiera de escuchar, porque en la comisión ocasional lo que buscábamos justamente era analizar todo lo que de alguna manera hizo que casos como estos pues sean lamentables para el país, pero que sí, que pueden seguir ocurriendo. Y ahí incluso el secretario de Seguridad manifestaba que ellos no tienen ninguna responsabilidad y nosotros justamente le pudimos explicar. Aquí sí existen responsabilidades y de las principales autoridades, porque esto se pudo haber prevenido con acciones concretas y no solamente en el caso de la abogada María Belén Bernal, sino en todas las emergencias incluso que se tiene por temas de seguridad. Salvita, lo escucho con mucha atención y sobre todo cuando me dice erradicar la violencia intrafamiliar o en este caso la violencia hacia las mujeres, y no es política pública, pero más allá de las palabras y las cosas, luego le pido de favor me dé un ejemplo como política pública para poder erradicar justamente lo que usted asevera, porque les soy honesto, creo que en muchas ocasiones se habla mucho de que no hay política pública, pero tampoco hay, digamos, los ejemplos o cómo hacerlo. Y que quisiera saberlo desde ese punto de vista, porque los asambleístas tienen mucha razón en ciertas cosas, pero en otras también hay un momento en que no se reflexiona realmente cuál es la problemática del Ecuador. Y si no hay política pública, ¿cuál es la manera de hacerlo? Deme un ejemplo usted como asambleísta, mi querida Yesenia. Mire, nosotros ya vimos de manera positiva la posición del ministro del Interior, el mayor Juan Zapata. En su comparecencia explicó algunos puntos importantes que consideraba se van a impulsar en una política pública en seguridad y en esto también la Asamblea Nacional puede apoyar. Incluso nos pidió reformas al COESCOP que tiene que ver con reformas respecto a procesos disciplinarios sancionatorios. Eso es ese es uno de los compromisos que nosotros lo vamos a abordar y también debemos como asambleístas pues apoyar y presentar. Pero también nos preocupó, por ejemplo, cuando compareció la secretaria de Derechos Humanos, donde no se pudo explicar si existe una política pública, por ejemplo, para erradicar la violencia de género
no solamente de la mujer, compañeros, porque aquí tiene que ser integral, una política pública para erradicar la violencia de género. Y lamentablemente vimos que solamente tenían 2 proyectos, de los cuales ninguno tenía que ver con el tema. Ahí manifestaban justamente que quieren impulsar una política pública para erradicar la violencia de género y que probablemente en noviembre tendrán 1 o 2 proyectos más que tienen que ver con el tema. Aquí lo que ha faltado justamente es esa predisposición de las autoridades en que cada una, bajo sus competencias, pueda realizar planes, proyectos que tenga que ver con los 2 puntos específicos que les he hablado el día de hoy, que es la política pública de seguridad y para erradicar la violencia de género. La Asamblea Nacional, claro que tiene que hacer su tarea y buscar reformas para que esto sea posible, pero la primera línea es la del gobierno nacional, que a través de una política pública en seguridad pues puede implementar. Y así evitaremos también que el país siga pasando por una crisis en seguridad como estamos viviendo todos los ecuatorianos. Esa política pública debe tener una legislación específica y esa legislación específica la hace la Asamblea Nacional con propuestas tanto del Ejecutivo como de la ciudadanía. La pregunta es, ¿están trabajando en conjunto o realmente cada uno está por su lado, mi querida asambleísta? Imagínense que a la comisión ocasional donde se pide que las autoridades pues asistan y podamos de manera conjunta analizar, no han asistido. Nosotros hemos insistido por 2 ocasiones a que el presidente asista, a que también el ministro de Gobierno asista, en este caso el exministro del Interior también, para ver justamente dónde se falló, porque aquí hay además en el proceso como tal, hay inconsistencias, no concuerdan fechas establecidas, tampoco disposiciones dadas, que es lo que justamente nosotros hemos querido abordar en la comisión ocasional, pero predisposición de las autoridades no existe y lo que ahora se tendrá que poner, en este caso en el informe, es nuestras recomendaciones para que incluso podría acarrear en responsabilidades políticas para algunas autoridades. Esperemos que más allá de las responsabilidades políticas se tomen las medidas correctivas, que es lo más importante para el Ecuador. Le voy a dar paso a Enrique San Martín, que tiene unas preguntas para usted, asambleísta. Adelante, Enrique. ¿Qué tal? ¿Cómo está, asambleísta Enrique de San Martín? La saluda. Bueno, y preocupado obviamente con lo que usted ha señalado. Y quiero tomar esta nota de Ecuavisa, que señala que en Ecuador matan a una mujer cada 28 horas y en lo que va del año se registran más de 606 femicidios, de los cuales 84 eran madres, 5 estaban embarazadas, 32 habían presentado una denuncia por violencia, 8 tenían boleta de auxilio, 3 eran víctimas de abuso sexual y 24 eran menores, según datos de la Fundación Aldea. Mi preocupación es porque usted plantea bien estas 2 políticas para combatir la violencia de género, el femicidio, pero yo a esto también le sumo la inseguridad y tal parece que entramos en un círculo vicioso y lo más pronto se necesitan no uno sino varias soluciones a tantos problemas que atañen al Ecuador en estos momentos. ¿Y cómo podríamos garantizar de alguna manera que en la Asamblea, viendo ya oposiciones y contradicciones permanentes, recurrentes, puedan llegar a buen puerto estos planteamientos que usted formuló hace unos momentos? Bueno, primero cada una de las instituciones tiene que, bajo sus competencias, pues realizar las acciones que sean necesarias, pero en este caso, si el país no tiene una política pública en seguridad, que es lo básico que debe tener, y una política pública para erradicar la violencia de género, créanme que el análisis que nosotros hemos hecho es que lamentablemente la violencia se está normalizando en el país. 7 de cada 10 mujeres pasan por cualquier tipo de violencia y no se está haciendo absolutamente nada para erradicar la violencia, más allá de que sean obviamente las mujeres, de erradicar la violencia de género. Y por eso a nosotros nos preocupa absolutamente más cuando vamos a la comisión ocasional, donde queremos tratar estos temas con las autoridades.
para revisar justamente qué podemos hacer, incluso de manera conjunta, asamblea, gobierno, y lamentablemente pues las principales autoridades no asisten. Los secretarios, en este caso, la secretaria de Derechos Humanos asistió, pero claramente pues no existe una política pública para erradicar la violencia de género, no existen planes, no existen proyectos, y esto depende del gobierno nacional. Por eso el llamado específico es al gobierno nacional, a que se pueda responsabilizar por la seguridad del país y en este caso también para erradicar la violencia de género. Esto hablamos de algunas instituciones. Tuvimos, como ustedes saben, también la comparecencia del secretario de Seguridad, Diego Ordóñez, donde manifestó con claridad que no tienen competencia en este caso y que no podría dar ninguna información y que lo único que hicieron fue solidarizarse con la familia. Esto lamentablemente estamos viendo por parte de las autoridades, una actitud incluso indignante para quienes estuvimos en la comisión ocasional y para todos los ecuatorianos, al no tener respuestas por parte de quienes deben responderle al país y en este caso también a la familia de la abogada María Belén Bernal, porque hoy es María Belén, el día de mañana puede ser cualquier otra ciudadana y lo que queremos justamente evitar es que esto siga pasando. ¿Qué opina usted, asambleísta, cuando en su momento la no asistencia de estos funcionarios del gobierno, pues se argumentó que el caso se había politizado? ¿Cuál es su criterio? Bueno, yo considero que al inicio, cuando hubo 3 comisiones que buscaron la comparecencia de la señora Elizabeth Otavalo, madre de la abogada María Belén Bernal, intentaron hacer eso. Para evitar que esto se politice, es que justamente se creó la comisión ocasional para este caso específico y con el fin de tener justamente un informe dentro de nuestras facultades, porque nosotros no hacemos investigación penal, eso le corresponde a Fiscalía, dentro de nuestras facultades, hacer un proceso de fiscalización para incluso ver los errores que se cometieron en su momento y evitar que esto siga pasando. Hubo, por ejemplo, omisión en los protocolos establecidos en la normativa interna de la Escuela Superior de Policía, cuáles van a ser los correctivos urgentes que deben tomar, eso también nosotros lo pondremos, pero ya las autoridades con las cuales recorrimos pues evidenciaron también lo lamentable que pasó en esa noche, donde no se cumplió ningún protocolo, e incluso como le explicaba a Javier, la explicación del por qué en algunos bloques establecidos pues no existe control, no existe seguridad, como lamentablemente pasó en el bloque 3, o en el famoso llamado Castillo de Grayskull. Grayskull. Javier, Jaime. Queremos agradecerle muchísimo por su tiempo y esperando verla próximamente por acá por la cabina aquí en Guayaquil. Un abrazo, muchas gracias. Con mucho gusto y siempre a la orden con ustedes pues para poder informarle a la ciudadanía sobre el accionar que tenemos en la Asamblea Nacional y nuevamente hacer un llamado a las autoridades a que dejen a un lado las posiciones políticas y nos concentremos en lo importante que es justamente ahora tener un plan, una política pública en seguridad y en erradicar la violencia de género. No normalicemos a la violencia, como lamentablemente estamos viendo que está pasando en el país. Y eso también es una responsabilidad de todos. Un abrazo inmenso, que esté muy bien. Gracias, asambleísta, por su tiempo y por sus palabras. Esperemos que así sea. Con esto, mi querido Enrique, ya son las 9 de la mañana y 55 minutos. Mi querido Javier, ya está usted en nuestra plataforma de I99. ¿Cómo le va? Bien, todo en orden dentro de lo posible. La verdad que hay muchos temas alrededor de la función legislativa y yo creo que este de María Belén Bernal es fundamental. Habrá que ver cuál es el informe que tienen que establecer esta comisión para presentarlo en el Pleno de la Asamblea y tomar una decisión desde el punto de vista político. Y se amerita la recomendación de juicios políticos, que es lo que planteaban